En esta sesión vamos a trabajar con archivos y carpetas. Presiona la ventana de Windows y la letra E para abrir el explorador de Windows. El explorador de Windows es una ventana que nos permite observar todo lo que hay en nuestra computadora, todas las diferentes unidades de almacenamiento, las carpetas, los archivos, toda la información que hay en nuestra computadora la observamos desde el explorador de Windows. Si ustedes observan, se divide en dos secciones. Del lado derecho tenemos una sección donde se despliega la información de todo aquello que está del lado izquierdo. Si yo elijo una carpeta del lado izquierdo, la información contenida en esta se despliega del lado derecho. Si elijo otra carpeta, por ejemplo esta, la información se despliega del lado derecho. En el lado izquierdo vemos que tenemos una sección que dice este equipo. En este equipo aparecen todas las unidades de almacenamiento que hay en nuestra computadora. Esta es la unidad de disco duro y esta es otra unidad de respaldo. El nombre de la unidad es la letra que dice el icono. Esta es la unidad C, esta es la unidad E, esta es la unidad F. Si yo agrego un USB, se va a agregar una unidad más de almacenamiento. Acabo de agregar un USB y ahora aparece una unidad más de almacenamiento, es la unidad D. Lo que dice al lado de la letra, eso no es importante porque eso únicamente es una etiqueta. La etiqueta yo puedo cambiarla. Yo puedo cambiar el nombre de la etiqueta, por ejemplo, voy a cambiar el nombre de esta etiqueta, ahí está. Pero la unidad sigue siendo la misma, la unidad es la unidad D. La unidad más importante en nuestra computadora es la unidad C porque es el disco duro local, es donde se guarda el sistema operativo. Es donde está guardado el escritorio, es donde están guardados mis documentos, es donde está guardado descargas. Por default todo viene guardado en la unidad C. Si nosotros nos vamos de este lado, si ustedes observan hay unas flechitas. Estas flechitas nos permiten desplegar información. Si yo le doy clic acá, me despliega la información contenida en el disco duro. Toda la información que existe en nuestra computadora está almacenada en la unidad C, salvo que se configure de otra manera, pero por lo general está almacenada en la unidad C. ¿A qué me refiero? Todo lo que está en descargas, todo lo que está en el escritorio, todo lo que está en documentos, todo eso está almacenado en la unidad C. Por ejemplo, si yo quiero ir a documentos, lo único que tengo que hacer es irme a la unidad C, en la carpeta de usuarios, en el usuario que estoy trabajando en este momento, y elijo escritorio. Y si ustedes observan lo que tengo en el escritorio, que es esto, me aparece acá. Si yo agrego una carpeta nueva acá, por ejemplo voy a agregar una carpeta Vizcaya, esta carpeta me va a aparecer en el escritorio, está acá. Lo que quiero que vean con este ejemplo es que todo lo que está en la computadora está almacenado en la unidad C. Además de la sección de este equipo, tenemos la sección de favoritos. En la sección de favoritos se almacenan todas aquellas carpetas que usamos frecuentemente. Por ejemplo, la carpeta de descargas, que es de uso muy común, está en favoritos, lo mismo que el escritorio. Y acá yo tengo agregado la de Google Drive y automáticamente también está la de sitios recientes. Sin embargo, hay una carpeta que no aparece por default. Esta carpeta yo la agregué. Voy a mostrarles primero cómo quitarla. Botón del lado derecho, quitar. Y ahora voy a agregar esta carpeta de nuevo a favoritos. ¿Por qué? Porque pues yo trabajo frecuentemente con ella. Entonces, en vez de estar buscando en las diferentes unidades esta carpeta, lo que voy a hacer es agregarla en favoritos. Me voy a ir a diseñando clases. Por acá están organizando temas. Y acá está, material para clases. Le doy clic con el botón del lado derecho, la arrastro a favoritos y automáticamente me aparece. Entonces ahora únicamente le doy clic y tengo un acceso directo a esta carpeta. Cuando voy a crear una carpeta, lo primero que debo de hacer es elegir en dónde quiero colocar esta carpeta, en qué unidad o en qué subcarpeta. Por ejemplo, si yo quiero crear una carpeta en la unidad C, elijo la unidad C. Si lo quiero hacer en la unidad E o en el USB, elijo primero la unidad. O tal vez la deseo crear en documentos, entonces elijo documentos. Yo voy a crear la carpeta en la unidad E. Hay varias maneras de crear la carpeta. Acá tengo un botón de nueva carpeta. Sin embargo, ahora lo voy a hacer dando clic con el botón del lado derecho, elijo la opción de nuevo y acá voy a darle clic a carpeta. Si yo quiero colocar una carpeta dentro de esta carpeta, entro a esta carpeta y creo la carpeta. Si quiero crear otra carpeta, de nuevo entro a la carpeta y creo una carpeta más.
Ahora, ¿cómo podemos desplegar la estructura de carpetas que creamos en este momento? Nos vamos a la unidad en la cual creamos la estructura. Lo mismo, le damos clic a la flecha para desplegar la información. Y acá vemos que está la carpeta que ya creamos. Le doy clic en la flecha, le doy clic en la flecha y esto me permite desplegar la información. Si yo quiero mover esta carpeta de la unidad E, en la cual se encuentra ahora, a la unidad C, lo hago de la siguiente manera: clico en el botón del lado derecho, lo arrastro. Cuando esté yo sobre la unidad C, suelto y le doy mover aquí. Esta es una manera. Otra manera es darle clic a la carpeta con el botón del lado derecho, decir que queremos cortar esta carpeta. Después nos vamos a la unidad C y le decimos que queremos pegar la carpeta. Observen cómo va a desaparecer la carpeta de esta unidad y va a aparecer en esta otra. Entonces le doy pegar y me quita la carpeta de la unidad E y me la coloca en la unidad C. Voy a eliminar la carpeta porque únicamente la creé para el ejemplo. ¿Cómo la elimino? Botón del lado derecho, eliminar. Si yo elimino una carpeta sin querer, le puedo dar control Z y esto deshace la última acción que realicé. Le doy control Z y me reaparece la carpeta. Ok, también puedo eliminar esta carpeta dándole clic y presionando en el teclado la tecla suprimir. Elijo la carpeta y presiono la tecla suprimir y se elimina la carpeta. Ahí está. Ahora, para cambiar el nombre de los archivos o las carpetas, lo que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta, botón del lado derecho, y en el menú contextual seleccionamos cambiar nombre. Hay otra manera de hacerlo: le damos un clic y presionamos la tecla F2 en el teclado. La tecla F2 nos va a permitir cambiar el nombre. Otra opción es que marcamos la carpeta y le damos un clic en el nombre, y esto también nos edita el nombre. Entonces yo voy a cambiar este y voy a entrar a la carpeta. Ya que tenemos varios archivos, esto les va a servir en la práctica. ¿Cómo cambiamos los nombres de los archivos? Elegimos el archivo, le damos F2 en el teclado y le cambiamos el nombre. Después, sin dar enter, vamos a presionar la tecla tab y va a suceder lo siguiente: automáticamente me pasa el siguiente icono y me deja habilitada la opción de cambiarle el nombre. Entonces acá le voy a cambiar nombre y lo mismo, presiono tab y le cambio el nombre. Ahí está, presiono tab y le cambio el nombre. Ahora esta carpeta la tengo en el escritorio y la práctica me dice que esta carpeta debe de estar en la unidad C. Lo que tengo que hacer, le doy un clic, la arrastro, la suelto sobre la unidad C y le digo que la quiero mover acá, o le doy clic con el botón del lado derecho, le digo que lo quiero cortar. O como sé que una carpeta ya está cortada, si ustedes observan, esta carpeta tiene un color bastante sólido, pero esta que está cortada tiene un tono opaco. Entonces esto me indica que ya corté esta carpeta y lo único que voy a hacer es irme a la unidad C y le voy a decir que la quiero pegar. Ahí está. Para mover archivos o carpetas, lo ideal es apoyarnos en el explorador de Windows. De este lado, en la unidad C, podemos desplegar la estructura de carpetas completamente. Y del otro lado tenemos los archivos que deseamos mover. Para poder elegir más de un archivo, debemos de presionar la tecla control. Le doy un clic al icono, presiono la tecla control, sin soltar elijo otro icono, sin soltar elijo uno más, sin soltar otro, y puedo elegir tantos como yo desee. Cuando finalice la selección, le doy clic con el botón del lado derecho y arrastro a la carpeta en la cual quiero mover los iconos. Una vez estando en la carpeta, suelto el botón del lado derecho y le digo que quiero mover la información acá. Allá está, me mueve los archivos de una carpeta a otra carpeta. Esta estructura de archivos que me permite apreciar el explorador es muy útil cuando queremos manipular los archivos y cambiarlos de una carpeta a otra. Algo más que puedo hacer con el explorador de Windows es cambiar la manera en la cual yo visualizo los archivos. Nos vamos a la opción de vista y acá le puedo decir que me enseñe iconos muy grandes, iconos grandes, tal vez para fotografías, iconos medianos, que me enseñe la información en lista, tal vez en mosaico, el contenido o la opción de detalles. La opción de detalles es muy útil porque nos permite ordenar los archivos dándole clic en la cabecera del detalle. Yo puedo ordenarlos por nombre, puedo ordenarlos por fecha, por tipo de archivo o por el tamaño del archivo. Esta opción es muy útil. Supongamos que estoy trabajando con este documento y voy a editar, le voy a poner tal vez acá la opción de texto y acá le voy a cambiar también el tono. Una vez que termino de trabajar con este archivo,
le voy a dar guardar. Ahora tengo muchos archivos y cómo sé con cuál estoy trabajando. No sé si a ustedes les ha pasado que guardan un archivo y después se les complica encontrarlo. Es muy sencillo, únicamente nos vamos acá a la cabecera y le decimos que queremos que nos ordene los archivos colocando primero el que se modificó de último. Le doy clic y acá está, este es mi archivo. Lo observan, tiene la fecha y la hora reciente. Entonces si yo lo abro, este va a ser el archivo que acabo de modificar. Entonces esta opción de ordenar los iconos por detalle nos puede facilitar las cosas. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando voy a adjuntar el archivo a la plataforma o a un correo electrónico. Puedo decirle acá que quiero redactar un correo electrónico y me voy a la carpeta donde tengo mi archivo. Ahora, ¿cómo sé cuál es el archivo que acabo de modificar? Porque es el que deseo adjuntar. Lo único que hago es ordenarlo por fecha. Ahí está, y este es mi archivo. Esta opción de ordenar por fecha es muy útil cuando nosotros queremos adjuntar algún archivo, algún correo electrónico a la plataforma. Por ejemplo, supongamos que yo ya terminé de realizar mi actividad y deseo subirla a la plataforma. Entonces le voy a dar clic en agregar, archivo, y acá voy a buscar el archivo. Yo sé que lo guardé en descargas y sé que está dentro de la carpeta práctica, pero no sé cuál es el archivo. Lo único que tengo que hacer es ordenarlo por fecha de modificación y me va a colocar al principio el archivo más reciente o el que modifique al final. Entonces le doy a abrir, le doy cargar, le doy clic ahora y puedo ver que es el archivo que modifica al final. Entonces, esta opción de ordenar por fecha nos puede facilitar mucho las cosas al momento de trabajar con archivos. Otra opción que nos da el explorador de Windows es la barra de direcciones. Si ustedes observan, acá me dicen qué carpeta me encuentro. Si yo voy a la unidad C, acá me dice que estoy en la unidad C, pero si dentro de la unidad C quiero ir a otra carpeta, acá también tengo la otra carpeta. Y si dentro de esa carpeta elijo otra carpeta, también me aparece acá. Esto es muy útil porque este archivo se encuentra dentro de esta dirección. Entonces cuando yo estoy trabajando puedo copiar esta dirección. Por ejemplo, si yo quiero adjuntar este archivo a algún lugar, lo único que tengo que hacer es copiar la barra de direcciones. Voy a usar la plataforma de nuevo para que observen. Le doy acá agregar, le doy archivo, seleccionar archivo y pego esta dirección. La dirección en la cual se encuentra el archivo le voy a dar pegar y le voy a dar abrir. Y me va a buscar la carpeta en la cual se encuentra el archivo y de esta manera yo ya puedo adjuntarlo. Tal vez acá no se aprecie mucho su utilidad, pero imagínense que estamos trabajando con Word y queremos guardar un documento, este documento. Entonces me voy a archivo, le digo que quiero guardarlo como examinar y elijo una ubicación. Tal vez quiero guardarlo acá en Vizcaya, a lo mejor acá organizando temas, material para clase, en alumno, parcial 2, y acá lo voy a guardar. Ahí está. Supongamos que no recuerden dónde lo guarden. No sé si a ustedes les ha pasado, pero si guardan un archivo en Word y no saben en dónde está ese archivo, hay una manera muy sencilla de saber en dónde lo guardé. Únicamente regreso a Word, le doy archivo de nuevo, guardar como, examinar, y Word me guarda por default la última dirección en la cual yo guardé un archivo. Entonces mi archivo está acá. ¿Y cómo sé cuál es la dirección? Esta es la dirección. Lo único que tengo que hacer es copiar esta dirección de la barra de direcciones. Acá me voy al explorador de Windows, pego la dirección, le doy enter y automáticamente me lleva a donde yo guardé el archivo. ¿Lo ven? Y esto también funciona dentro de la plataforma. Supongamos que yo quiero subir este archivo a la plataforma o quiero adjuntarlo a algún correo electrónico. Lo único que debo de hacer es copiar la dirección, y si quiero colocarlo en un correo electrónico me voy acá, adjuntar, pego la dirección y le doy a abrir y acá está mi archivo. O dentro de la plataforma le doy seleccionar archivo, pego la dirección, le doy a abrir y acá está mi archivo. Ahora, supongamos que guardamos un archivo pero no recordamos exactamente en dónde lo guardamos, pero sabemos que está en esta carpeta. Lo único que tengo que hacer es elegir esta carpeta y decirle que quiero que me busque el archivo que se llama Pepe. Y acá está, me encuentra el archivo. En descargas, a lo mejor el archivo de práctica 4. Únicamente le digo que quiero el archivo de práctica. Y acá me aparecen los archivos. Esta es la opción de buscar. Imaginemos que sabemos que guardamos un archivo, pero no recordamos el nombre del archivo, pero sabemos que está en PDF. Entonces hay un carácter comodín que es el asterisco. Entonces yo le puedo decir que me busque todos los archivos que sean PDF, asterisco.pdf. Entonces lo que va a hacer es buscarme todos los archivos que tengan extensión PDF y acá yo ya puedo encontrar mi archivo. Si no tenemos idea de dónde guardamos el archivo,
lo que tenemos que hacer es buscar en la unidad C, porque en la unidad C se guarda todo lo que está contenido en la computadora. Entonces, si yo no tengo idea de dónde guardé mi archivo, si se me perdió una carpeta, si extraví algún archivo, lo único que tengo que hacer es seleccionar la unidad C. Tengo que seleccionarla primero y acá le digo que quiero que me busque el archivo. Cuando encuentre el archivo me va a desplegar el resultado. Bueno, eso es todo, muchachos. Realicen la práctica para obtener los puntos adicionales. Si tienen dudas, escríbanme en la plataforma o envíenme un mensaje de texto.